clase especial. Y se volvió más especial de lo que yo esperaba, porque tengo invitados. Y creo que esto, los invitados que tengo el día de hoy le dan más importancia a la clase del día de hoy. Hoy vamos a finalizar el módulo de fisiología respiratoria. Vamos a dar una clase inicial de regulación de la respiración y posteriormente vamos a una clase, si tengo el espacio y el equipo acá, teórico-práctica de espirometría. Hoy cuento con... Mejor todavía se pone. Mis alumnos que están, ella fue mi exalumna del 2023. Tengo a mis exalumnos del 2024, tengo aquí a la profesora en biología que les daría clase a ustedes. Entonces es una clase que se está volviendo más interesante todavía. Hoy tenemos a la estudiante Zully Urdaneta, la preparadora del grupo de Liliana y del grupo mío, que nos va a dar la última clase que es de regulación de la respiración. Ella está en capacidad de contestar todas sus preguntas. Va a ser una clase muy bonita, una clase que vamos a entender todo lo que hemos hablado durante estas 4 o 5 clases de fisiología respiratoria. El día jueves vamos a tener una clase, la clase de hemostasia, la va a dar la doctora Natalia. A las 12:30 la doctora Natalia es la que va a dar la clase de hemostasia. La semana que viene probablemente iniciamos ya el módulo 3. Para aclarar, me están preguntando cuándo va a ser el examen. Lo único que yo les puedo decir es que ya estén preparados, porque en cualquier momento decimos el examen es un martes o es un jueves. Ya llegó la profesora Liliana, ya hablé ahí, por Dios, esa cara, Dios mío. En fin, llegó la profesora Liliana, ya ayer le dije, vamos a hacer de una vez el examen. Vamos a ir preparando las preguntas y al tener las preguntas, si esta semana las preparamos y podemos imprimir, no se extrañe que podamos decir la semana que viene es el parcial. O sea que, para que ya estemos todos preparados, ¿ok? Para que sepa que el parcial es pronto, ¿ok? Entonces, quiero que estemos todos preparados, ya todos deberían estar estudiando y tener al día esta materia. Entonces, bueno, para ya dar de una vez comienzo a la clase del día de hoy, comenzamos con regulación de la respiración. Buenos días muchachos, mi nombre es Zully Urdaneta, yo soy su preparadora para los que no me conocen. Hoy vamos a hablar de regulación de la respiración. Ya hemos hablado de ventilación pulmonar, hemos hablado de circulación pulmonar, intercambio gaseoso, del transporte de 2 importantes gases. ¿Quién me recuerda cuáles son esos gases? Los más importantes. Dióxido de carbono. CO2 y oxígeno, exacto. Entonces, ahora vamos a hablar de cómo se regulan estos gases. Primero vamos a empezar hablando de cuáles son los sistemas de control de la respiración. Estos son los que están encargados de controlar el ritmo básico de la respiración, refiriéndonos a la frecuencia respiratoria, principalmente por ciertos centros respiratorios. Aquí tenemos que el control se da principalmente por centros respiratorios ubicados en el tallo encefálico, principalmente en protuberancia y bulbo raquídeo. Pero también tenemos un control a nivel periférico que se da por los quimiorreceptores. Empezamos con el control a nivel central. Como les dije, estos están ubicados en el tallo encefálico, protuberancia y bulbo raquídeo. Son principalmente 4 centros. Empezamos con el grupo respiratorio dorsal. Este es el más importante y es llamado también centro inspiratorio. Este va a recibir señales sensitivas a partir de quimiorreceptores periféricos, varoreceptores y receptores del pulmón. Los quimiorreceptores, vamos a hablar de ellos más adelante, pero para que sepan por ahora, están ubicados a nivel de la bifurcación carotídea y del callado aórtico, y los receptores del pulmón. Estas señales sensitivas van a ser transmitidas a través del nervio glosofaríngeo y vago hasta el grupo respiratorio dorsal, ubicado en el bulbo raquídeo en la porción dorsal, que está representado principalmente por el núcleo del tracto solitario, que es donde están las terminaciones sensitivas de estos 2 pares craneales.
Este se va a encargar de controlar la inspiración, que se dé la inspiración, y la frecuencia respiratoria. Ahora hablemos de un concepto muy importante en este tema y que tienen que tomar muy en cuenta. Tenemos la rampa respiratoria. Esta rampa respiratoria representa una serie de impulsos nerviosos repetitivos que van a generar una señal nerviosa repetitiva que es transmitida a los músculos respiratorios. Que como recordamos, ¿cuál es el más importante de los músculos respiratorios? El diafragma. Entonces, esta rampa respiratoria está controlada principalmente por las neuronas del grupo respiratorio dorsal. Cuando nosotros tenemos una respiración normal, recordemos que está compuesta por la inspiración y la expiración. La inspiración representa la contracción del diafragma para que se dé el llenado de los pulmones. Eso ustedes lo saben muy bien porque es lo que hemos ido repitiendo una y otra vez durante las clases. Y la expiración está dada por el retroceso elástico del diafragma. Entonces, la inspiración tiene una duración de 2 segundos. Estos 2 segundos, claramente en una frecuencia respiratoria normal, por ejemplo, 16 respiraciones por minuto, es el tiempo que se tarda, tiene un inicio débil y es el tiempo que se tarda el pulmón en llenarse, en cumplir su volumen pulmonar. Luego se da una interrupción donde se da la expiración, que es cuando se relaja el diafragma y se da el vaciamiento del pulmón. Entonces, esta señal inspiratoria es una rampa. Aquí tenemos inspiración que dura 2 segundos y luego un corte de 3 segundos. Es una respiración normal. Ahora, esta rampa respiratoria tiene un control, ya sea controlar la velocidad de aumento de la señal en rampa, es decir, que este tiempo de 2 segundos, que es progresivo, puede ser un poco más corto. Por ejemplo, en situaciones de ejercicio, donde se necesita aumentar la frecuencia respiratoria para cumplir esa demanda de oxígeno, que es mayor que en situaciones normales. Y también está el control del punto limitante en el que se interrumpe súbitamente la rampa, que es lo que veíamos aquí. Este punto donde se interrumpe se hace más corto precisamente para aumentar también esa frecuencia respiratoria. Ahora tenemos el grupo respiratorio ventral. Este actúa, también es llamado centro expiratorio, pero este actúa en la respiración forzada, es decir, en situaciones normales, él no está tan activo, sino que todo es comandado principalmente por el grupo respiratorio dorsal. Actúa tanto en inspiración como en expiración, pero dicen que actúa también principalmente en expiración forzada, porque es el que manda señales a los músculos abdominales para comandar la expiración forzada, los músculos accesorios. Entonces aquí les remarco, durante la respiración tranquila él no actúa, sino que aumenta la ventilación pulmonar en situaciones como el ejercicio. Es un mecanismo de hiperestimulación. Aquí lo tienen ubicado en la región ventral del bulbo raquídeo, principalmente núcleo en vivo y retroambiguo. Recuerden, el anterior únicamente actúa en inspiración y este en respiración forzada, inspiración y expiración. Ahora tenemos el centro neumotáxico. El centro neumotáxico se va a encargar de mantener el control de la frecuencia respiratoria y el patrón respiratorio. Limita la duración de la inspiración, por eso aquí les pongo el centro inspiratorio y una negación, porque la corta. Evita el llenado excesivo de los pulmones y aumenta así la frecuencia respiratoria. Controla el punto de desconexión de la rampa inspiratoria, que es esa interrupción que ustedes veían en una línea vertical. Está ubicado en la protuberancia y cumple esas funciones. Principalmente controla el punto de desconexión de la rampa inspiratoria. Ahora tenemos por último en los centros respiratorios el área apneústica. Esta genera una serie de impulsos excitatorios al área inspiratoria, es decir, al grupo respiratorio dorsal, para que se prolongue la inspiración y bloquea la expiración, es decir, permite que hagamos inspiraciones más profundas. Es lo contrario a lo que hace el centro neumotáxico. El centro neumotáxico la corta, la interrumpe, aumenta la frecuencia respiratoria. En cambio, este prolonga la inspiración. Está ubicado también en la protuberancia por debajo del centro neumotáxico. Ahora hablamos de un reflejo muy
muy importante que es un reflejo de distensión que actúa como un mecanismo protector, que es el reflejo de Henry-Breuer. Su estímulo es la distensión excesiva de los pulmones, pero esto cuando se supera el volumen corriente 3 veces más. Recordemos que el volumen corriente es de ¿cuánto? De 500. Entonces cuando llegamos a 1.5 litros, se interrumpe, se da este reflejo para evitar la sobredistensión. Esto es a través de la activación de los receptores pulmonares, que están ubicados en los músculos de los bronquios y bronquioles. Es decir, cuando estos se distienden, viaja el estímulo a través del nervio vago hasta el grupo respiratorio dorsal, para cortar la inspiración, porque ya el pulmón no resiste mayor cantidad de volumen inspiratorio. Ahora tenemos el control químico de la respiración. Entonces, recordemos, son 4 centros respiratorios a nivel central, ubicados en el tallo encefálico, protuberancia y bulbo. En bulbo tenemos el grupo respiratorio dorsal, que se encarga de la inspiración, y es el más importante de ellos. Luego tenemos el grupo respiratorio ventral, que se encarga de la respiración forzada. En protuberancia tenemos el centro neumotáxico, que interrumpe la inspiración, y tenemos el área amniótica, que prolonga la inspiración. Eso es lo más importante. Ahora, en el control químico de la respiración, recordemos que toda fisiología consiste en la homeostasis, que es mantener el equilibrio en el medio interno. Entonces, la función principal de la respiración es mantener las concentraciones adecuadas de oxígeno y dióxido de carbono principalmente, pero también de los hidrogeniones. La actividad respiratoria es sensible a las variaciones de las concentraciones de estos 3 componentes. Entonces, cuando hay un aumento del CO2 y los hidrogeniones, actúan principalmente los centros respiratorios. Pero el oxígeno, cuando disminuye, no actúa directamente en el centro respiratorio, sino que es más importante a nivel periférico. Ya esto lo vamos a ir desarrollando. Aquí tenemos una gráfica. Por ejemplo, en una acidosis respiratoria hay un aumento de las concentraciones de hidrogeniones. ¿Qué pasa? Aquí juega un papel importante tanto el CO2 como los hidrogeniones. Estamos hablando a nivel central. Los ubico. Este es un capilar, este es el líquido cefalorraquídeo, y esta línea que ven aquí es la barrera hematoencefálica. Entonces, si aumenta la concentración de CO2 a nivel de la sangre, el CO2 sanguíneo, el CO2 es fácilmente difusible. ¿Se acuerdan de eso? Que atraviesa muy fácilmente la membrana. Cuando él entra hacia el líquido cefalorraquídeo a través de una anidrasa carbónica, la anidrasa carbónica nunca nos va a soltar. Así que eso es muy importante que lo entiendan. Tenemos el CO2 que se une con el agua y forma ácido carbónico. Este se disocia en bicarbonato de hidrogenión. Y el hidrogenión es el que va a ser sensado por el área quimiosensible, que está ubicada a nivel del bulbo. Esta es otra área. Este no es el grupo respiratorio dorsal. A nivel del grupo respiratorio dorsal no actúan directamente ellos, sino a través del área quimiosensible. ¿Qué es importante aquí? Que entiendan que el CO2 no actúa directamente en el área quimiosensible, sino que lo hacen los hidrogeniones. Pero el CO2 es el que puede atravesar la barrera hematoencefálica. Al ser sensado por el área quimiosensible, activa el grupo respiratorio dorsal. Luego se llevan a cabo las diferentes funciones para aumentar la ventilación pulmonar. O sea, la activación de todos los músculos que participan en la respiración, principalmente el diafragma y los diferentes músculos accesorios. Esto para aumentar el oxígeno a nivel plasmático y disminuir el CO2. Este es un efecto agudo. ¿Qué quiere decir agudo? Que este efecto es importante durante los primeros días, pero ya después, cuando hay un aumento del CO2 crónico, actúa, como recordamos, el riñón con el buffer de bicarbonato. Es decir, todas esas moléculas de hidrogeniones se unen al bicarbonato para ser excretados o para disminuir esa concentración a nivel del líquido cefalorraquídeo y ser transformados por la anidrasa carbónica en CO2 y agua. Ahora vamos por último con los quimioreceptores periféricos. Estos se ubican en la bifurcación carotídea, que son los más importantes, y llevan sus señales a través del nervio gliosofaríngeo hasta el tallo encefálico.
Y tenemos ubicados los quimiorreceptores aórticos a nivel del callado aórtico. Estos detectan oxígeno. También detectan CO2 hidrogeniones, pero su efecto es menos importante. Entonces nos quedamos, por fines prácticos, con el hecho de los quimiorreceptores periféricos detectan oxígeno. Ok, en esos quimiorreceptores periféricos tenemos una serie de receptores que son sensibles a las concentraciones de oxígeno. Poseen células glómicas que detectan esa disminución del oxígeno y principalmente reaccionan a concentraciones entre 60 a 30 milímetros de mercurio. También hay literatura que dice por debajo de 70, pero son más sensibles a esta concentración. Cuando se detecta esa concentración se bloquean los canales de calcio. Como si se bloquean los canales de calcio, aumentan los de potasio, perdón, es un error. Se bloquean los canales de potasio y eso hace que aumenten los electrolitos que son positivos en el interior de la célula. ¿Qué pasa? Que se despolarizan, como lo saben. Se abren canales de calcio intracelular, aumentan aún más los electrolitos positivos y eso genera la liberación de neurotransmisores, principalmente del ATP. Eso permite a través de esos neurotransmisores que por fibras aferentes viajen hacia los centros respiratorios centrales, de los que ya hablamos, y se favorezca la respiración, activando principalmente el grupo respiratorio dorsal. Y eso aumenta las concentraciones de CO2, de oxígeno arterial. Ahora, en resumen, cuando hay un aumento del CO2 en el plasma, que es el principal factor que activa estos mecanismos de regulación, no es el oxígeno, tenganlo en cuenta, es principalmente el CO2. Cuando se da este aumento, el CO2, el líquido cefalorraquídeo aumenta y también aumenta el CO2 a nivel arterial. En el líquido cefalorraquídeo aumenta la concentración de hidrogenio, por lo que les dije, se difunde a través de la barrera hematoencefálica y se convierte por la anhidrasa carbónica y el área quimiosensible detecta el hidrogenio. Entonces, aumenta el hidrogenio. Esto es sensado por el quimiorreceptor central y aumenta la ventilación. A nivel periférico se da el aumento del CO2, disminuye el oxígeno y esta disminución de la concentración de oxígeno es lo que detecta el quimiorreceptor periférico, permitiendo el aumento de la ventilación. Esto nos trae como resultado un aumento de la presión de oxígeno en el plasma y una disminución de la presión de dióxido de carbono en el plasma, volviendo a una concentración adecuada de estos dos gases. Muchas gracias. Para la bachillerato o alguna pregunta en relación con respecto al tema de la regulación.